El conflicto entre Israel y Palestina constituye uno de los procesos geopolíticos más complejos y prolongados de la historia contemporánea. Sin embargo, la intensificación de la violencia en Gaza durante el periodo de 2021 a 2024 introduce una dimensión distinta respecto a conflictos anteriores. La incorporación sistemática de inteligencia artificial, el procesamiento masivo de datos e infraestructura tecnológica corporativa dentro de la conducción de operaciones militares, únicamente de la capacidad armamentística o de la ocupación territorial, sino ahora también depende de la capacidad de recopilar, almacenar, clasificar y analizar información sobre poblaciones enteras en tiempo real. En ese sentido, Gaza puede entenderse como un espacio donde convergen vigilancia algorítmica, automatización de decisiones militares y la extracción masiva de datos. La relevancia crítica del caso radica en que permite observar cómo el desarrollo tecnológico contemporáneo se integra a estructuras de poder estatales y corporativas. Estas transforman la violencia en un proceso tecnológicamente optimizado. La inteligencia artificial deja de ser presentada únicamente como innovación o un avance científico y comienza a operar como una herramienta de control político, clasificación social y administración automatizada de la muerte. A diferencia de los modelos tradicionales de guerra en los que las decisiones militares eran tomadas por individuos identificables dentro de cadenas de mando que eran relativamente claras, ahora el uso de algoritmos introduce nuevas maneras de mediación tecnológica. Los sistemas automatizados pueden identificar patrones de comportamiento, generan perfiles de riesgo y sugieren objetivos militares a velocidades imposibles para el análisis humano convencional. Esto produce una transformación significativa en la relación entre violencia y responsabilidad, ya que las decisiones letales pasan de depender parcialmente de sistemas técnicos cuya lógica interna permanece opaca para la población e incluso para muchos de los operadores que las utilizan. A partir de esto, este análisis se guía por la siguiente pregunta de investigación. ¿De qué manera la integración de infraestructura tecnológica basada en inteligencia artificial y procesamiento masivo de datos ha transformado la forma de ejercer la guerra en Gaza y cuáles son las implicaciones políticas, éticas y sociales de este modelo de vigilancia y automatización de la violencia? La hipótesis central sostiene que la incorporación de sistemas de inteligencia artificial, plataformas de análisis de datos y servicios de computación en la nube han permitido la consolidación de un modelo de guerra basado en la vigilancia permanente y decisiones algorítmicas. Este modelo no solo incrementa la velocidad y escala de las operaciones militares, sino que también profundiza relaciones de poder asimétricas entre actores estatales, corporaciones tecnológicas y la población civil. A su vez, la extracción masiva de datos en Gaza puede interpretarse como una manera contemporánea de colonialismo de datos, donde la información producida por una población subordinada es apropiada y utilizada por actores externos con fines de control político y militar. El conflicto contemporáneo en Gaza no puede entenderse únicamente como un enfrentamiento entre Israel y Hamas. En realidad, se trata de una red compleja entre actores estatales, corporativos, militares y tecnológicos que participan de manera diferenciada en la producción de infraestructura, vigilancia y guerra algorítmica. El principal actor estatal es el gobierno israelí, junto con sus fuerzas armadas y agencias de inteligencia. Estas instituciones poseen el monopolio operativo sobre el territorio aéreo, las fronteras, las telecomunicaciones y gran parte de la infraestructura digital que afecta directamente la vida cotidiana en Gaza. Su capacidad tecnológica no depende solamente de recursos militares tradicionales, sino también de acceso privilegiado a sistemas de inteligencia artificial y procesamientos de datos a gran escala. Sin embargo, uno de los elementos más relevantes en el caso es la participación activa de corporaciones tecnológicas privadas. Empresas como Google y Amazon participan mediante el denominado Proyecto Nimbus, un contrato establecido con el gobierno israelí para organizar y procesar enormes volúmenes de información obtenida mediante vigilancia digital, drones, registros de comunicación y sistemas de monitoreo territorial. La relevancia política del proyecto Nimbus radica en la guerra contemporánea, depende crecientemente de capacidades computacionales. Los algoritmos requieren infraestructura capaz de procesar millones de datos simultáneamente.
Sin centros de datos, servicios cloud y sistemas de inteligencia artificial entrenados con grandes volúmenes de información, la automatización de decisiones militares resultaría imposible. Esto significa que las corporaciones tecnológicas no funcionan como actores neutrales o externos al conflicto, sino como participantes estructurales dentro de la infraestructura bélica contemporánea. Otro actor clave es Palantir Technologies, empresa especializada en análisis de datos e inteligencia militar. Palantir desarrolla plataformas capaces de integrar información proveniente de múltiples fuentes: comunicaciones, imágenes satelitales, patrones de movimiento, redes sociales y vigilancia aérea, para producir modelos predictivos y sistemas de identificación de objetivos. Su función consiste en transformar diversos datos en inteligencia accionable. Esto implica convertir comportamientos humanos en categorías operativas utilizadas en decisiones militares. Asimismo, compañías como Nvidia participan promocionando el hardware especializado para el entrenamiento y ejecución de modelos de inteligencia artificial. Los procesadores de alto rendimiento permiten realizar un análisis automatizado en tiempo real, facilitando la aceleración de operaciones militares basadas en un procesamiento algorítmico. La dimensión internacional del conflicto también resulta fundamental. Estados Unidos mantiene un papel central mediante el apoyo financiero, político y estratégico hacia Israel, además de la colaboración de agencias de inteligencia que comparten capacidades analíticas y recursos tecnológicos. Esto revela que el modelo de vigilancia y automatización implementado en Gaza depende de una red transnacional de cooperación entre gobiernos, corporaciones privadas e infraestructura digital global. Las relaciones de poder producidas por esa estructura son profundamente asimétricas. Mientras los actores estatales y corporativos poseen la capacidad para recopilar y analizar información masiva sobre la población, los habitantes de Gaza carecen de control sobre sus propios datos y sobre las formas en las que estos datos son utilizados. La población civil se convierte así en un objetivo permanente de observación y clasificación dentro de sistemas tecnológicos de los cuales no pueden excluirse. La transformación de Gaza en un espacio de experimentación tecnológica no surge de la manera repentina, sino como resultado de un proceso gradual de militarización digital y desarrollo de infraestructura de vigilancia. Un punto de inflexión ocurre en el 2007, cuando Hamas gana las elecciones legislativas palestinas y posteriormente toma el control de la Franja de Gaza. A partir de ese momento, Israel intensifica el bloqueo territorial y consolida mecanismos de control sobre la movilidad, comunicaciones y acceso a recursos básicos. Este contexto favorece la expansión progresiva de tecnologías de vigilancia aplicadas al monitoreo de la población palestina. Durante la década siguiente, el uso de drones, reconocimiento automatizado y sistemas de inteligencia digital aumenta considerablemente. Sin embargo, la llamada Guerra de los 11 días en el 2021 representa un momento clave en la incorporación acelerada de inteligencia artificial dentro de operaciones militares israelíes. Diversos reportes comienzan a describir el conflicto como una de las primeras guerras parcialmente gestionada mediante sistemas automatizados de análisis de datos. Paralelamente, entre 2021 y 2023 se consolida el proyecto Nimbus entre Google, Amazon y el gobierno israelí. Este acuerdo fortalece la capacidad estatal para almacenar y procesar información masiva mediante servicios de cloud avanzados. La importancia de esta infraestructura radica en que permite sostener sistemas militares dependientes de procesamiento algorítmico continuo. El 7 de octubre de 2023 constituye otro punto de inflexión fundamental. Tras los ataques realizados por Hamas, Israel intensifica radicalmente sus operaciones militares sobre Gaza. En este contexto, se acelera la implementación de sistemas automatizados de identificación y selección de objetivos. Uno de los casos más relevantes es Lavander, un sistema de inteligencia artificial diseñado para analizar grandes volúmenes de datos personales con el objetivo de identificar posibles integrantes o colaboradores de grupos armados. El algoritmo asigna probabilidades de riesgo a individuos mediante análisis automatizados de patrones de comportamiento, relaciones sociales, ubicaciones y registros de actividad. Complementariamente, se reporta el uso del sistema Where's Daddy,
destinado a rastrear la ubicación de personas identificadas por sistemas algorítmicos. Su funcionamiento permite localizar individuos incluso dentro de espacios civiles, incluidos sus hogares. Esto facilita ataques rápidos basados en monitoreo permanente y seguimiento automatizado. En enero del 2024 se formaliza además la alianza entre Palantir Technologies y el Ministerio de Defensa israelí, fortaleciendo la integración entre análisis de datos e infraestructura militar. Posteriormente, durante 2024, aparecen reportes sobre la plataforma como Habosra, orientadas a generar objetivos militares de manera automatizada y acelerar la frecuencia de ataques. La cronología del caso evidencia una transformación estructural en la lógica de la guerra contemporánea. La violencia deja de depender exclusivamente de la capacidad armamentística y comienza a organizarse alrededor de flujos de información, sistemas predictivos y automatización tecnológica. El colonialismo de datos permite comprender críticamente la dimensión política de la extracción masiva de datos sobre Gaza. Este término hace referencia a formas contemporáneas de apropiación, donde los datos producidos por individuos y poblaciones son recolectados, procesados y utilizados por actores con mayor capacidad tecnológica y económica. En Gaza la población se encuentra sometida a vigilancia constante mediante drones, sistemas de reconocimiento automatizado, monitoreo digital y análisis masivo de comunicaciones. Cada desplazamiento, interacción o patrón de comportamientos puede convertirse en información utilizable dentro de sistemas algorítmicos militares. La inteligencia artificial depende estructuralmente de los datos con los que se entrena. Por ello, los algoritmos no son neutrales. Los sistemas como Lavender operan a partir de bases de datos construidas desde perspectivas estatales y militares específicas. Esto implica que categorías como amenaza, riesgo o sospechoso son definidas por instituciones que controlan tanto la infraestructura tecnológica como el poder militar. El problema central es que los algoritmos transforman información social en criterios automatizados de acción militar. Redes familiares, conexiones digitales, patrones culturales o ubicaciones geográficas que pueden ser interpretados como indicadores de riesgo mediante procesos estadísticos opacos. De esta forma, la inteligencia artificial participa activamente en la producción de categorías políticas sobre qué cuerpos son considerados peligrosos. Además, la automatización produce una ilusión de objetividad técnica. Las decisiones algorítmicas suelen presentarse como más precisas o racionales que las humanas. Sin embargo, los sistemas de inteligencia artificial reproducen sesgos existentes dentro de los datos y criterios utilizados para entrenarlos. En contextos de conflicto armado, estos sesgos pueden tener consecuencias letales. La dimensión colonial del proceso aparece precisamente en la simetría de poder sobre los datos. La población vigilada no posee control sobre la información que produce ni sobre las formas en que ésta es utilizada. Sus datos son extraídos y convertidos en valor estratégico, militar y político por actores externos. Esto convierte a Gaza en un espacio donde la vida cotidiana es continuamente traducida en materia prima para sistemas de vigilancia y control. En ese sentido, la recolección de datos funciona como una extensión contemporánea de dinámicas coloniales tradicionales. Ya no se trata únicamente de apropiación territorial o explotación de recursos naturales, sino también de apropiación masiva de información humana para fines de dominación tecnológica y militar. Yo voy a hablar sobre el sufrimiento humano y las resistencias que se generan en este conflicto. Las consecuencias humanas de este modelo tecnológico son profundas. La vigilancia permanente transforma radicalmente la experiencia cotidiana de la población civil y la vida en Gaza ocurre bajo observaciones constantes donde movimientos, comunicaciones y relaciones personales pueden convertirse en elementos utilizados para sistemas automatizados. La automatización de decisiones militares también produce una aceleración de la violencia. Los algoritmos permiten identificar y clasificar objetivos a velocidades imposibles para procesos humanos convencionales. Esto incrementa la frecuencia de ataques y reduce los tiempos de verificación individual. Además, la opacidad de los sistemas dificulta establecer responsabilidades claras. Cuando una decisión letal involucra algoritmos, análisis automatizados y múltiples actores tecnológicos, la atribución de responsabilidad se fragmenta entre programadores, empresas, operadores militares y gobiernos. Esta dispersión contribuye a deshumanizar las consecuencias de la violencia. Sin embargo, también han surgido formas de resistencia frente a la participación corporativa.